Lucas 14, versículos 15 al 24. Lucas 14, versículo 15 al 24. Y para los que toman apuntes, el sermón de hoy se llama El gran banquete de la salvación. El gran banquete de la salvación. Vamos a empezar a leer, mis hermanos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan del reino de Dios. Pero él le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. También otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: Sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad, trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Amén, mis hermanos. Nosotros hemos venido viendo cómo la mesa y la comida toman una gran relevancia en el Evangelio de Lucas. La mesa parece ser un gran lugar, un gran centro teológico, y algunos llegan a señalar que Lucas es quien más llega a tener escenas de Jesús comiendo. De hecho, hay un comentarista que llega a hacer un listado y dice que por lo menos hay unas 70 referencias sobre la comida aquí en el Evangelio de Lucas. Lucas nos quiere mostrar el Evangelio, pero también quiere que esto tenga una estrecha relación con la comida. Ahora, es muy importante recalcar, mis amados hermanos, que en la antigüedad al sentarse a la mesa no era como hoy en día. Hoy en día nosotros podemos ir al restaurante, pedimos una hamburguesa, pedimos unas papas, una gaseosa, y eso es al instante que sale. Eso es algo express. Pero en ese entonces, el estar sentado a la mesa, mis hermanos, era sinónimo de pasar un largo tiempo, era sinónimo de estar sentado allí en la mesa durante un gran periodo de tiempo. Ahora, mientras se preparaba la comida, mientras todos los comensales estaban allí, esperando a que se sirviera la comida, que se prepararan los alimentos, de allí, mis hermanos, salían algunas conversaciones, salían temas a tocarse, y lo importante de allí es ver cómo estos temas eran abordados, pues de acuerdo también a los conocimientos y a las profesiones de cada uno de los comensales. Es decir, que en una mesa podía estar sentado un abogado, podía estar sentado un escriba, podía estar sentado un médico, podría estar sentado un gobernante, y lanzaban el tema y todos empezaban a opinar. De hecho, no olvidemos, mis hermanos, que el Señor Jesús en este momento se encuentra sentado a la mesa. Recordemos que el Señor Jesús está sentado a la mesa porque lo invitó un gobernante que era fariseo. Es decir, que en la mesa tenemos un gobernante. Adicional a eso, también tenemos a Lucas, que todos sabemos cuál es la profesión de Lucas, ¿verdad? Es médico, historiador también. Ahora, no nos dice esto el texto, pero implícitamente nosotros sabemos que Lucas es quien escribe este evangelio, ¿verdad? Es decir, que él es un observador, él está allí visualizando todo lo que está sucediendo. Ahora, ya nosotros hemos visto en la mesa todo lo que el Señor Jesús ha tratado. Llega el Señor Jesús, es invitado, se sienta a la mesa. Frente a él hay un hombre que sufre de retención de líquidos, que es lo que ya hemos venido estudiando. Les pregunta a los allí presentes, muy probablemente habían bastante fariseos, y les pregunta que si era lícito sanar en el día de reposo. Si era permitido. No responden nada, absoluto silencio, todos guardan silencio, nadie dice nada. A lo que Jesús hace es
sanar este hombre. Ahora, seguido de esto, mis hermanos, ¿qué pasa con lo que viene sucediendo en la mesa? Ahora el Señor Jesús empieza a ver cómo estos hombres empiezan a tomar los asientos, las primeras sillas, y Él les empieza a decir que no deben buscar los lugares de honra, que no deben buscar los primeros asientos. Y lo que el Señor les está diciendo es que Él no quiere que haya en sí una autopromoción. Él lo que les quiere decir es que traten de tratar con lo que hay dentro de su corazón, con las intenciones que muchas veces nos quieren llevar a ¿qué? Autopromovernos. Seguido de esto, Él también le dice al hombre que hizo el banquete, le dice, bueno, es necesario que cuando ustedes hagan una invitación a comer, pues se la hagan a aquellas personas que son marginadas, aquellas personas que no tienen quizás un techo, a aquellos que son mancos, a aquellos que son pobres, a los cojos, a los ciegos. Eso lo veíamos la semana pasada. Y nosotros debemos recordar también que antes de iniciar esta parábola, mis hermanos, recordemos que las parábolas son una herramienta didáctica que nos ayudan a comparar ciertas situaciones y de allí podemos sacar una verdad. De allí podemos tomar una enseñanza, y esa es la manera en que el Señor Jesús enseñaba. Ahora, las parábolas muchas veces trajeron un poco de confusión entre aquellos que estaban oyendo. De hecho, muchas veces le decían como, bueno, Señor Jesús, ¿y esta parábola qué quiere decir? A lo que Él de pronto más adelante tomaba la parábola y les daba más claridad, les daba más luz sobre esto. Ahora, las parábolas, mis hermanos, no solamente se dejaron para descifrarlas, sino que también quieren descifrarnos a nosotros como lectores, mis hermanos. ¿No nos hemos sentido identificados cuando leemos una parábola y decimos, yo soy este personaje o yo estoy en todos los personajes de esta parábola? Nos sentimos muy identificados. Lo que veo es que el Señor quiere con estas parábolas dejar expuesto y dejarnos al descubierto, mis hermanos. El Señor quiere leernos, quiere confrontarnos y quiere descifrar el estado de nuestro corazón por medio de las parábolas. Ya hemos visto varias parábolas, ¿no? Hemos visto la parábola del rico insensato. En Lucas, ¿qué aprendimos del rico insensato? Bueno, ese hombre que estaba acumulando bienes para sí mismo, pero que para con Dios era pobre. ¿Qué aprendimos del siervo infiel? Un siervo que debió haber estado vigilando, que debió haber estado presto, pero que estaba distraído. Muchas veces pasa en nuestras vidas, ¿no? Los convidados a la boda, lo veíamos hace 15 días con nuestros hermanos, que eran aquellos que empezaban a escoger las sillas y demás, y pues Él allí les da la enseñanza de la humildad, ¿no? Y ahora, sabiendo esto, mis hermanos, nosotros ya vamos a empezar a tratar esta parábola. Y el primer punto es una gran autoconfianza, mis hermanos. Cuando uno de los que estaban sentados con Él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Lucas nos narra que uno de los hombres que estaba allí sentado en la mesa, quizás él estaba escuchando en silencio esa parábola y exclama unas palabras este hombre y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Vemos a este hombre manifestándose de una manera viva, de una manera entusiasta, de una manera muy efusiva. Las palabras que este hombre citaron fue bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Y esta exclamación espontánea de este fariseo, al parecer no tiene nada de malo, pero contiene la verdad, más engaño que verdad. Y se produce como consecuencia de lo que ya Jesús venía hablando, porque Jesús había dicho que iba a haber una recompensa para todo aquel que invitara a comer estos hombres de pronto que no le iban a poder devolver el favor. Él decía que iba a haber una recompensa en la resurrección de los justos. Entonces, de acuerdo a esto que dice Jesús, este hombre salta y dice, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, ya había engaño, mis hermanos, porque acordémonos que los fariseos lo invitaban a Jesús para ver en qué momento le podían hacer caer, en qué momento podían verlo tropezar y asimismo pues acusarle. Entonces ahora la enseñanza de Jesús toma otro curso y les va a dar mayor claridad a todos los que están aquí a causa de la exclamación de ese hombre. Él les va a decir
¿A qué hace referencia la instauración del reino, del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Y quiénes estarán gozando del mismo? Aún así, este hombre fariseo, al hacer mención del banquete escatológico, tiene una gran autoconfianza, mis hermanos. Por eso le decía que él en realidad estaba lleno de engaño, no era sincero. Y entonces, ¿qué dice? Él creía, acordémonos que los fariseos, mis hermanos, ellos creían en la resurrección. Entonces, al escuchar estas palabras, él lo que dice es, claro, a mis compañeros y yo, todos los que estamos aquí sentados a la mesa, vamos quizás a estar allí en esa resurrección. No quizás, sino que vamos a estar allí en la resurrección. Y él quizás se imaginaba comiendo con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Y ellos qué hacían? Pues se justificaban por sus propias obras. Ellos decían, recordemos, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo no soy como este, no soy como el otro. Una autojustificación. Por eso es que allí había engaño, mis hermanos. Ahora, Jesús va a entrar a corregir este error y va a entrar a contar esta parábola donde nos va a hablar de una gran fiesta de salvación. Ahora, el segundo punto, mis hermanos, es una gran invitación. Pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Recordemos que ese pero él le dijo, bueno, ese pero significa que él quiere contraponerse a lo dicho anteriormente, ya lo hemos visto. Y él quiere contraponerse al fariseo. Jesús le va a dar un poco más de luz a este hombre de su condición, porque en realidad él se estaba creyendo sabio en su propia opinión y él creía que el ingreso al reino es por sus propios méritos. No hay peor error que creer que nosotros podemos llegar a pagar nuestra salvación, ¿verdad? O que con nuestros méritos o con nuestras acciones podemos llegar a satisfacer la ira de Dios, mis hermanos. Que salga eso de nuestra cabeza. Y ahora es como si Jesús le hubiera dicho ese pero, y es como si le dijeras, bueno, lo que tú dices es cierto, pero ¿qué pasaría si te invitan a comer pan en el reino de Dios y rechazas la invitación? Eso es lo que quiere decir ese pero. Pero ¿qué pasaría si tú rechazas la invitación a comer pan en el reino de Dios? Y Jesús continúa diciendo, cierto hombre dio un gran banquete. Jesús dice que hubo un hombre que hizo una gran cena, y es importante notar que es un gran banquete, es algo abundante, mis hermanos, es algo enorme. Esto denota que el que hizo la cena también es grande. Para hacer un gran banquete y una gran cena, mis hermanos, debe ser alguien muy grande, debe tener quizás buena solvencia económica para poder respaldar esta cena. No puede ser cualquier persona la que brinda un gran banquete, ¿no? Dice que con este gran banquete, dice, e invitó a muchos, y al hacer esta gran cena, él tenía que empezar a extender esa invitación. No a pocos, mis hermanos, a muchos. Muchos de los que estamos acá hemos sido convidados a este gran banquete. Muchos hemos podido compartir de las delicias de la mesa del Señor. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos por el Señor en este gran banquete. Ahora, imagínese este hombre. Un gran hombre ocupado de la preparación de ese banquete. Él está invirtiendo su tiempo, él está invirtiendo sus recursos, él está también poniendo a trabajar a sus siervos, él está ocupado en los preparativos, él no está distraído en otra cosa, él está preparando ese gran banquete. Y es atrayente ver cómo Dios en gran manera no nos provee un pequeño banquete, sino que nos provee un gran banquete. Cualquiera que se acerque hoy puede ser saciado. Hay para todos, es un gran banquete. Yo podría decirles, ven a comer del pan eterno. Tú que tienes hambre, ven a este banquete. A ti que quizás nada en este mundo te sacia, ven a este banquete. Hay un gran banquete y ¿sabes algo? Dios es el que te llama, te convida. Él es el que te está haciendo la invitación. Come de Cristo. Cristo es quien nutre y quien salva, mis hermanos. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Ahora, esta es una fiesta de salvación, mis hermanos. Allí no hay lugar para la tristeza. Esto no es un funeral, aquí no hay motivos para estar tristes. La vida que Dios ofrece es así, mis hermanos. Una vida llena de alegría, llena de gozo, de plenitud. Es momento de celebración. Esto es una vida que nunca terminará, mis hermanos.
La vida eterna nunca terminará. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Pensemos por un momento que este gran banquete es preparado por Dios. Esto no demanda esfuerzo del hombre. Así es la salvación, mis hermanos, elaborada y accionada por Dios. El hombre no hizo nada. El hombre no coopera con Dios para la salvación. No hay nada que podamos hacer. Miren lo que dice Hernández Díaz López. Dice: es Dios quien da el arrepentimiento a la vida. Es Dios quien regenera. Es Dios quien justifica. Es Dios quien santifica. Es Dios quien glorifica. Todo viene de Dios. El hombre no se salva por su propio esfuerzo, sino aceptando la invitación de la gracia. Ciertamente nosotros sabemos que no cooperamos en la salvación, pero sabemos que nosotros somos responsables de la invitación que nos está haciendo el Señor. Somos responsables de esa decisión que vamos a tomar cuando se nos presenta el Evangelio. Hay responsabilidad en todos nosotros y debemos responder bien sea sí o no. Ahora, podemos observar cómo Dios manifiesta su gracia cuando realiza la invitación divina. Pero aún así hay gente con pretextos. El tercer punto, mis hermanos, grandes pretextos. Eso es lo que vamos a empezar a ver acá en la parábola. Dice en el 17: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Entonces imaginémonos, mis hermanos, ha avanzado el día, llegó la hora de la noche y ahora es el momento del banquete. En el Medio Oriente, mis hermanos, las invitaciones eran algo bien curiosas. ¿Qué sucede? Se realizaba como una especie de doble invitación. La primera invitación acostumbraba solamente a fijar la fiesta, es decir, se enviaban los siervos a cada uno de los invitados y se les decía: por favor prepárese porque mi amo lo manda a llamar para un gran banquete o para una gran fiesta. No le decía hora, no le decía lugar. Ahora, ellos en ese momento tenían que decir si puedo asistir o no puedo asistir. Adicional a eso, dicen que después hacían una segunda invitación y en esa invitación ya era el mismo día de la fiesta, entonces se enviaban los siervos a recoger a estas personas y pues ya les decía: ya ha llegado el momento, ya es la hora, el banquete está listo, el banquete está preparado, así que por favor vamos a la cena. Y era una falta de respeto, mis hermanos. En realidad es que esto era un insulto, donde usted en algún momento le hubiera confirmado al señor de la casa que sí iba a estar allí en ese banquete y después le dijeran la segunda oportunidad de la invitación que ya no iba a estar. Esto era un gran insulto, mis hermanos. Ahora, algunos llegan a decir que esta invitación se hacía por lo menos con un año de anticipación. ¿Con qué fin, mis hermanos? Con el fin de que la persona que había sido invitada tuviera suficiente tiempo para arreglar todos sus asuntos, de modo que ninguna cosa le causara el impedimento de venir allá a esta cena, a este banquete. Entonces, de verdad que sí tenían tiempo, ¿no, mis hermanos? De verdad que 2 invitaciones, un lapso de un año le permitía a uno ya estar preparándose para ese banquete, ¿no? Para esa cena, alistándose y estar muy atento de que en cualquier momento debía asistir si ya había confirmado, si no quería ser grosero, si no quería insultar al amo de la casa. Ahora, todo ya estaba preparado, ellos no tenían nada que hacer, solamente debían asistir. Recordemos en Isaías 25:6, hermanos, dice el Señor: en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos, a todos los pueblos. Habrá los manjares más suculentos y los vinos más refinados. Ahora el Señor ha ofrecido un gran banquete, manjares suculentos, lo más fino, y esta invitación es de pura gracia. Ustedes y yo hemos sido muchas veces invitados a una fiesta, ¿no? Y no es porque necesariamente nosotros hayamos contribuido quizás con el alquiler del salón o hayamos contribuido con la cena, ¿cierto? No, es de pura gracia, que quizás uno es muy allegado a esa persona lo aprecia mucho a uno, le dice: la verdad lo quiero invitar.
Quiero que comparta conmigo ese momento. Nosotros lo hemos podido vivir. A una mayor escala también esta cena es pura gracia, mis hermanos. No, nosotros en realidad no hicimos nada para estar allí. Es el puro afecto del Señor el que nos tiene aquí, su amor. Él nos ha amado primero y nos ha traído hasta aquí. Ya todo está preparado, dice el Señor. No hay nada más que hacer sino venir a disfrutar de lo ya dispuesto. Y recordaba en Isaías 55, hermano, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mis hermanos, eso era lo que se estaba viviendo. Este gran banquete de salvación es el que ha sido también una invitación para usted y para mí. Y no tenemos que quizás pagar algo para estar allí. No es que nosotros quizás nos hayamos portado bien y por eso estamos en ese banquete. Y este versículo de Isaías no lo muestra. Dice que aquí es donde podemos venir y adquirir esa gran salvación. Es allí donde podemos venir y estar en este gran banquete sin quizás nosotros aportar algo, sin quizás nosotros invertir allí. Es de pura gracia, mis hermanos. Yo la verdad no me imagino citando este texto delante del tendero y diciéndole: regáleme pan y leche porque he venido a comprar, y la palabra dice que lo puedo hacer sin dinero. No, la única manera para que esto se cumpla es viendo la gracia del Señor, como Él vino a salvarnos, como Él vino a darnos todo gratuitamente, como entregó a su Hijo. Es la única manera en la que yo puedo ver cómo se puede cumplir esta palabra, y es allí cuando yo puedo ver que puedo comer del bien del Señor. Es allí cuando yo puedo ver que en Cristo Jesús mi alma se deleita, mis hermanos, con grosura. Qué bueno saber eso, qué bueno poder saber que Cristo es nuestra gran provisión, que Cristo es ese gran banquete. Esta invitación ya Dios la había estado haciendo a la nación de Israel, ¿no? Con sus profetas inicialmente, con Juan el Bautista, con Juan, con Jesús. Y esta nación tuvo bastante tiempo para aceptar esa invitación. Durante todo el ministerio del Señor Jesús, que fueron aproximadamente 3 años y medio, tuvieron tiempo para aceptar esta invitación. Pero ¿qué pasó? No la aceptaron. Dice que su corazón se endureció, dice que parece que ellos rechazaron al Señor, y esa fue la verdad. Ellos esperaban quizás otra especie de Mesías, alguien que llegara imponente y de otra manera. Ahora continuemos allí en el versículo 18, porque de aquí en el versículo 18 hasta el versículo 20, hermanos, nosotros vamos a estar viendo excusas que comprenden compromisos esenciales de la vida, hermano, que ciertamente no tienen nada de malo, pero que han tomado el lugar de Dios. Ahí en el 18. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y todos a una comenzaron a excusarse. Ahora Jesús nos dice que todos, no nos dijo que uno, no nos dijo que dos, no nos dijo que 5, 10 ni 15, nos dice que todos, hermanos. Y recordemos que es un gran banquete, es decir que en este gran banquete cabían bastantes personas, pero dice que todos le empezaron a excusarse y empezaron a decir ciertas excusas. Imagínense, hermanos, yo creo que yo estaría triste de haber hecho un gran banquete, de haber invertido todo mi tiempo, todas mis fuerzas, mis recursos, y que todos me dijeran que no van a venir. Eso causaría tristeza, ¿no, hermanos? Usted preparando un banquete, esforzándose, queriendo compartir con estas personas, y que no quieren. Causaría tristeza. Ahora nosotros debemos ver que esa palabra allí, excusarse, mis hermanos, se traduce como implorar, como rogar perdón. Pero mire que no es solamente rogar o implorar perdón, sino es como cuando uno hace de lado algo, como cuando uno desecha algo, como cuando usted rechaza. Y precisamente eso era lo que estaban haciendo estos hombres o este hombre.
iba a excusarse, iba a ¿qué? A rechazar la gran invitación al banquete de salvación. Ahora parece como si todos se hubieran puesto de acuerdo, como si el uno se hubiera llamado al otro, o se hubieran reunido todos y hubieran dicho, no vamos a ir a ese banquete. Cada uno con su propia disculpa, cada uno tratando de justificarse. Esto muestra un gran desprecio hacia el anfitrión. Es una respuesta fría, es una respuesta despreciativa que rechaza la gracia de Dios. Recordemos que ese anfitrión es Dios, hermanos. Quizás nosotros en algún momento éramos esos hombres que rechazaban al Señor. Un ejemplo, a mí me tuvieron que llamar varias veces para que asistiera a la iglesia. Quizás eso también sucedía con nosotros. Rechazábamos esa invitación. No queríamos nada con Dios. Y la primera excusa que nosotros vamos a ver acá, mis hermanos, es una excusa de bienes o de propiedad. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y uno revisando el texto, en realidad es una excusa débil, mis hermanos. Es carente de sinceridad y honradez. Esto era solo un pretexto, mis hermanos. Aquí había la verdad bastante mentira. Imagínense un terrateniente. Él indica que compró un terreno y que necesita ir a verlo. Ahora me pregunto, ¿quién compra un terreno, mis hermanos, sin verlo primero? ¿Quién compra un predio sin verlo primero? Ahora imagínense y recordemos que es la hora del banquete, es decir, que ya está avanzando la noche. Ahora, ¿quién va a ir a revisar un terreno en la noche? Esto no es más que una excusa, mis hermanos. Quizás este hombre hubiera podido decir, claro que sí, asisto al banquete y al día siguiente puedo ir a revisar el terreno. Si era tanto la cosa con el ir a ver el terreno. Él dice que necesitaba, eso era una necesidad para él. Este hombre en realidad demuestra su falta de voluntad y su deseo de ignorar la invitación que le estaban haciendo. Y hermanos, y se ve tan diplomático. Te excuso que por favor me perdones, no puedo, voy a estar revisando el terreno. Diplomático, cuando en realidad lo que este hombre quería decirle era como, dile a tu amo que no moleste más. Dile que no quiero saber nada de ese tal banquete. Dile que ya me tiene hasta aquí. Y me recuerda ese versículo también donde el Señor Jesús le decía al pueblo de Israel que Él muchas veces quiso juntar el pueblo como las gallinas juntan sus polluelos. Y Él dice que Él quiso, pero que Israel no quiso. Quise y tú no quisiste. Ahora aquí es la pregunta. ¿Cuántas veces el Señor ha querido y tú no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor dice, quiero que te santifiques más, pero tú no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor te dijo, quiero que sirvas, pero tú no quisiste? Quise, pero tú no quisiste. Quise que vinieras a este gran banquete. Quise que aceptaras a Jesucristo, pero tú no quisiste. Yo doy gracias al Señor, mis hermanos, porque todavía hay tiempo. Y mientras haya vida hay esperanza de arrepentirnos, de volvernos al Señor. Quise y tú no quisiste. La segunda excusa puede ser de ocupación o de trabajo. Ahí en el versículo 19. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y aquí en el relato nos aparece otro hombre que dice haber comprado 5 yuntas de bueyes. Es decir, que este hombre compró 10 bueyes. Y esta compra no era pequeña, son 10 bestias que llegan a valer un gran valor, ¿no? Esta compra implícitamente nos muestra que tenía un gran valor y por tanto se deduce que nadie compra unos animales sin antes probarlos y verificar que son aptos para el trabajo. Y ahora este hombre también se disculpa y dice que en la precisa hora del banquete, en la noche, él quiere ir a ver cómo funcionan estos bueyes, en la noche. Algo que uno dice, ¿de verdad esto es
una excusa, falta de sinceridad, falta de honradez. ¿A quién se le ocurre de verdad ir en la noche a trabajar con estos animales? Otra vez, hermanos, esto podía hacerse al día siguiente. Parece que habían cosas más urgentes en la vida de este hombre que la salvación que Dios ofrecía. Y este hombre se excusa igual que el anterior de una manera muy educada. Muchas veces nosotros le damos prioridad a otras cosas, ¿no? Dejamos al Señor de últimas. Nos surge primero el trabajo, nos surge primero las propiedades. Y vamos a ver que no solamente eso, mis hermanos, sino que aquí la tercera persona que se excusa lleva a mostrarnos ya algo con la familia. Y la tercera excusa es esa, excusa de la familia. Dice, también otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Ahora, este es el más desconsiderado de todos, hermanos, porque dice que él se había acabado de casar, pero él dice que le es imposible ir, no puedo ir. Dice que se había casado, que no podía asistir a esta fiesta de bodas, porque pues estaba en todo el tema de su luna de miel. Ahora, los otros dos no podían llevar el terreno al banquete. El otro no podía llevar los bueyes al banquete. Pero este sí podía llevar su esposa al banquete, ¿no? Si se había acabado de casar. Es como tratando de justificarse de una manera que uno dice, de verdad esto carece de sentido. Ahora, también nosotros debemos tener presente que este no da ni siquiera excusas, mis hermanos. Este solamente dice, me acabo de casar, no puedo ir. Los otros dos por lo menos se excusaron. Pero este dice, yo no puedo ir, ya. Le cerró la puerta al siervo en la cara. No dio excusas, no dio explicaciones. Y ahora, si nosotros detallamos un poco más, recordemos que en Deuteronomio 24:5, si de pronto toman nota, la ley decía que aquellas personas que se casaban tenían un año para no ir a la guerra, un año donde las labores iban a cesar y donde él se debía dedicar a alegrar a su esposa. Imagínense, un año de luna de miel prácticamente, mis hermanos, donde el propósito era que él alegrara el corazón de su esposa. Y yo me pregunto, ¿será que al ir a ese gran banquete no se iba a estar alegre con su esposa compartiendo? ¿No iba a estar cumpliendo aún este mandamiento? Pero vemos que son solamente excusas. Excusas y nada más que excusas, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos visto así, involucrados, tratando de justificarnos, lejos del Señor, no queriendo nada con Él? Bien sea la familia, los negocios. Y es aquí cuando nosotros podemos ver que estas parábolas, en serio que tratan de descifrar lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, yo me sentía confrontado leyendo eso, porque uno muchas veces dice, no, hoy no voy a la reunión por X o Y motivo. Y después uno dice, de verdad que fue solamente una manera de tratar de justificarme. Y se ve uno muchas veces envuelto en eso, ¿no? De verdad que las excusas muchas veces carecen de sinceridad. Hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. Ahora, miren cómo, mis hermanos, lo que parecía ser una bendición se convierte en maldición. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿hay alguna falla en que de pronto nosotros tengamos un terreno, una casa? No hay ningún pecado en esto. ¿Hay de pronto pecado en nosotros preocuparnos por nuestro trabajo? No lo hay. ¿Hay pecado de pronto en nosotros preocuparnos por nuestra familia, mis hermanos? No lo hay. Veamos que las cosas que el Señor está diciendo aquí no son pecados escandalosos, sino son cosas que en realidad son buenas, que en realidad son bendición, pero que nosotros mismos nos hemos encargado de volverlas maldición para nuestras vidas. Y hemos quitado al Señor del centro y hemos puesto esas cosas. Hemos puesto nuestro trabajo, hemos puesto nuestra familia, hemos puesto el deporte, hemos puesto nuestros hijos y el Señor allá de últimas. Toda nuestra agenda, mis hermanos, debe girar en torno al Señor.
Hermanos, si nosotros dejamos y decimos esto último para el Señor, quizás muy probablemente no lo vamos a hacer. Si nosotros decimos, bueno, voy a trabajar, voy a estudiar y el Señor, claro, sí, le voy a dar el último momento de mi vida, le voy a dar solamente el domingo, pero solo las 2 horas de la reunión y ya. El Señor no está siendo prioridad. Estamos poniendo en el centro otras cosas que en realidad nos van a perjudicar. Ahora, uno creería que aquí terminó el banquete, mis hermanos. Imagínense, los invitó a todos y todos empezaron a salir con excusas. Uno diría, no, hasta aquí llegó todo, ya esto no va más. Pero en el tercer punto nosotros vamos a ver eso, mis hermanos, una gran determinación. Eso es lo que vamos a ver, una gran determinación del amo, una gran determinación del dueño de la casa. Sigue ahí diciendo en el 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos y los ciegos. Ahora, el siervo regresa a casa de su amo e informa todo lo que había estado sucediendo. Este siervo llega a darle cuentas a su amo, brindándole un informe detallado. Cuenta lo que sucedió en cuanto a la tarea asignada, lo cuenta con pelos y señales. Todo lo sucedido, dice que informó todo a su señor. Y recordemos aquí que el siervo es Jesús, mis hermanos. Aquel que fue enviado haciendo ese llamado, que vinieran al arrepentimiento, que el reino de los cielos estaba cerca, que se había acercado, y ahora uno diría, no, aquí termina el banquete. Recordemos que esa invitación, en serio, hermanos, iba para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no quiso asistir a ese banquete, no quiso la salvación. Ellos lo que hicieron fue rechazar la benignidad y la paciencia del Señor. Ellos no querían nada con Dios. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y a los cojos. Imagínense esta situación. Llega el siervo, le brinda la información y lo que este amo hace es llenarse de ira, mis hermanos. Dice que él está enojado, el dueño de la casa está enojado y pues es una justa causa, mis hermanos. Él se encolerizó. Y aquellos que rechazan esta invitación, aquellos que rechazan el único medio por el cual pueden ser salvos, la experiencia más terrible es la que van a experimentar, mis hermanos, cuando la ira del Cordero caiga sobre ellos. Mire que en Apocalipsis 6:16 dice que era tan tremenda la ira del Cordero, mis hermanos, que los hombres que podían observar la ira, ¿saben qué estaban deseando? Que un monte se cayera, fuera derribado y los aplastara, mis hermanos. Así de fuerte era la ira del Cordero. Ahora, todo aquel que el Señor le ha hecho la invitación, que el Señor le ha estado diciendo: ven, acércate al banquete de salvación, y ha dicho no, lo rechaza vez tras vez. Mis hermanos, la ira del Señor está sobre esas personas. Y Cristo, mis hermanos, sobre Cristo es quien ha recaído toda la ira. Y usted que de pronto sigue posponiendo esto, yo le puedo decir que de verdad Cristo pagó el precio y la ira de Dios fue saciada en Jesucristo. Ahora, la incredulidad y el rechazo del evangelio provoca ira de Dios, mis hermanos. Uno esperaría que Él hubiera dejado la cena a un lado, que Él ya hubiera dicho: ya no voy más con esta invitación. Uno esperaría que la fiesta no hubiera continuado. Uno se hubiera quedado quizás indignado y ofendido. Pero este dueño de la casa siguió, persistió. Gracias a Dios por eso, que Él continuó con ese plan de salvación. Imagínense donde solamente el plan de salvación hubiese llegado a los judíos. ¿Qué sería de nosotros? Nosotros los gentiles, ¿dónde estaríamos hoy?
¿Dónde estaría nuestra confianza? Nuestra confianza está en Jesucristo, hermanos. Y dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Ahora el siervo vuelve a entrar en acción. Tras el mandamiento del amo, este debe estar presto, debe ir pronto. Este debe precipitarse a volcarse a las calles de la ciudad, debe ir por las plazas, debe ir por el camino ancho donde muchos se están perdiendo del gran banquete. Nadie debe perderse del gran banquete de salvación. La mesa no puede quedar sola, mis hermanos, aún hay lugar. El siervo es enviado a los lugares más vulnerables, donde viven los menos privilegiados. Es decir, el Señor manda llamar a los que no tienen derecho alguno para estar en esta cena. Esto nos habla de la insistencia del siervo, de su acción decidida. El siervo debe traer convicción para que los marginados entren a la cena. ¿Saben qué? Me acordaba cuando sucede ese milagro que Jesús hace, esa pesca milagrosa, y está Pedro allí y le dice: Señor Jesús, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Y dice que él cae de rodillas. Y yo decía: wow, cuán indigno se sintió Pedro de estar frente al Señor Jesús. Y quizás estos hombres que eran cojos, que eran mancos, que eran ciegos, ¿cómo cree usted que se habrán sentido cuando les hicieron la invitación? Ellos debieron haber dicho: ¿de verdad usted me está invitando a mí? Yo que soy lo más despreciado de este mundo, yo que soy lo más desechado, yo que soy por lo que nadie da nada, ¿de verdad usted me está hablando en serio? ¿Usted puede imaginarse esa imagen? Sintiéndose indignos de estar allí ante tanta gloria, ante el amo de la casa. Eso era lo que tenía que hacer este siervo. Convencerlos de que a pesar de su condición hay un lugar en la mesa para ellos. No importa cuál sea la condición de cada uno. En la mesa hay lugar para todos. No importa si quizás hemos sido cojos, si quizás no podemos valernos por nuestras propias fuerzas. Hay banquete para usted, mi hermano. Hay banquete para usted que no ha creído. Si usted quizás dice: no, es que yo soy ciego, no sé a dónde ir, Señor le puede dar visión. Señor lo puede traer a la mesa, al banquete. Imagínese, a pesar de esa primera invitación, los primeros invitados se excusan. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz. La nación de Israel en realidad no reconoció ese momento de su oportunidad. Estos rechazaron el Mesías, pero ¿saben qué? Abrieron lugar para los pobres que no tienen nada. Aquel que no tenga nada puede asistir al banquete. Los lisiados física y emocionalmente también pueden asistir al banquete. También pueden venir los ciegos. Aquellos que no saben a dónde ir son invitados a la mesa. Los cojos también son llevados al banquete. Es decir que esos pobres representan a los hombres que reconocen sus pecados. Los ciegos, los cojos, los mancos representan a los judíos que estaban en una condición muy baja, tanto físicamente como económica. Recordemos que Jesús vino a salvar al pecador, ¿verdad? Jesús vino por aquel que estaba enfermo, no por los sanos. Jesús vino a darle valor a nuestras vidas. Nosotros éramos esos, hermanos. Nosotros éramos esos que carecíamos de visión. Nosotros éramos esos que estábamos lisiados, que emocionalmente estábamos destruidos, que quizás teníamos fracasos, que no daban nada por nosotros. Y Jesús vino a darnos un valor. Tanto así que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Nosotros, en cierto aspecto, podíamos ser los indeseables de la sociedad. Él vino a los enfermos, a los vagabundos. Estos no solo tendrían una razón para ir al banquete, sino que Jesús era el que los invitaba, mis hermanos. Ahora nosotros vemos que
esta invitación específicamente era para publicanos y pobres, para los lisiados. Pues los fariseos siempre habían tenido un pensamiento de superioridad sobre estas personas. Decían que los que estaban quizás lisiados no eran dignos de venir a compartir a la mesa, o los pobres quizás no estarían al mismo nivel para compartir con ellos. Este era un grupo de hombres que estaban hambrientos. Este grupo de hombres no tenía excusas, mis hermanos. Esto en realidad era una idea insólita. Traer a comer a los mendigos, a los enfermos, a los estigmatizados, a los marginados. ¿Usted se imagina esa mesa? Ciegos, tuertos, cojos, mancos. ¿Cómo sería esa mesa en ese momento? Sigue diciendo, y el siervo dijo, en el 22, y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. Ya habían entrado los publicanos, los pecadores, los pobres, los judíos imposibilitados, ya estaban allí. Pero el siervo dice que aunque ha hecho como el amo dijo, aún hay espacio, aún hay lugar en esa mesa. J.C. Ryle dice que cuando se cita esa expresión, aún hay lugar, parece mostrar que hay más voluntad por parte de Dios de seguir salvando a los pecadores. Quiere decir que hay más voluntad de Dios que por parte de los pecadores de que estos sean salvos. Y también quiere decir que hay más gracia para otorgar de lo que los corazones desean recibir. Hermano, necesitamos gracia. Nosotros diríamos, no solamente necesito esta medida, pero necesitamos gracia para venir ante el Señor. Él sigue otorgando gracia, mis hermanos. Dice que la casa debería estar llena. Lo que el siervo hace es ir a coger más gente. Él va a empezar a salir. Entonces el Señor le dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, aquí hay que tener cuidado con este versículo, porque muchos han llegado a decir, en algunas versiones es como fuérzalos a entrar. Y tampoco es que quiere decir que uno va a obligar a la gente a venir. Imagínese usted llegando acá el domingo, obligando quizás a su esposo, a su esposa, obligando a sus hijos de cierta manera, obligando quizás al hombre que ya le dijo que no quería venir. No, lo que quiere decir es que usted debe tratar de persuadirlos con amor. Lo que usted tiene que hacer es tratar de llegarles a ellos para que ellos en algún momento puedan aceptar el evangelio. Pero hay veces uno quiere hacerlo por la fuerza, ¿no? Vamos a la reunión, reunámonos, tal cosa, que si usted va, no sé qué, tal y tal. Y lo que terminamos haciendo es que el corazón de esa persona ya se vuelva reacio, que ya de verdad empiece a detestar un poco cuando uno le hable, ¿no? Porque uno haciéndolo en sus propias fuerzas en realidad no lo puede lograr. Debe ser todo por medio del Señor. Esta tercera invitación, mis hermanos, trasciende mucho más allá de la ciudad. Inicialmente le había dicho que fuera a la plaza, inicialmente le había dicho que fuera a las calles y que trajera a los hombres, ¿cierto? Pero ahora él lo que le está diciendo es, bueno, ya fuiste a las calles, ya fuiste a las plazas y aún sigue habiendo lugar. Así que ahora debes ir más lejos. Ahora debes ir por los caminos, ahora debes ir fuera de la ciudad, debes ir por los cercados. Y ahora vemos cómo de verdad esta invitación se empieza a extender a los gentiles. Se empieza a extender a aquellos que eran considerados como perros. Los judíos a los gentiles les decían que eran perros. Eran aquellos que comían de las sobras de lo que caía de la mesa. Ahora iban a poder estar disfrutando del banquete. Ahora iban a poder estar allí, sentados con el amo de la casa. Los judíos desecharon esta invitación. Ahora los gentiles, mis hermanos, fueron incluidos. Aquellos que estaban lejos de Dios, aquellos cuyos caminos estaban alejados de Dios, cuya ciudadanía de Israel estaba lejos, ahora pasó a ser más cercana, mis hermanos. Ahora tienen la ciudadanía de los cielos. Muchos eran o éramos ajenos
a las promesas del pacto, sin esperanza, no teníamos Dios en este mundo y ahora con Cristo nosotros hemos sido hechos más cercanos, mis hermanos. Ahora estamos más cerca de Cristo y todo esto por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Este llamado alcanza a los que estaban lejos y manda al siervo a forzarlos a entrar, a persuadirlos con amor, como ya les decía, a ser persistente. El lugar se llenó, mis hermanos. Una vez se aceptaba la invitación, eran admitidos y todos sentados a la mesa. Son pecadores y precisamente eso fue lo que el Señor vino a buscar, a lo más vil y menospreciado de este mundo. Eso fue lo que el Señor vino a buscar, lo más vil y menospreciado de este mundo. Ahora, en el punto final, una gran exclusión. Dice, porque os digo en el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Nosotros podríamos preguntar, bueno, ¿y qué pasó con los primeros hombres a los que se les realizó la invitación? Y aquí Jesús nos aclara, dice que ninguno de los invitados a la cena que despreciaron esta invitación la iban a probar de este gran banquete. Esto era un insulto, mis hermanos. Esto trajo exclusión final y completa. Aquí se está hablando de la salvación, mis hermanos. Y es interesante ver que al final Él se dirige, y no se dirige al hombre que hizo la exclamación, que decía bienaventurado aquel que coma pan en el reino de Dios, sino que Él dice acá, os digo. Ese os digo es un pronombre en plural. Y lo que quiere decir es que a todos los presentes se estaba dirigiendo allí en medio de esta cena, incluyendo aún a este hombre de la exclamación. Y lo que Él quiere decirles es que todos aquellos que rehúsan y rechazan esta invitación de misericordia de Dios para salvación, tendrá como resultado el ser excluido del reino del Señor, de las bendiciones, de los gozos del nuevo cielo y la tierra. Yo me pregunto si Jesús era un huésped que muchos quisieran invitar, porque Él en realidad venía hablando cosas muy fuertes, hermano. Venía tratando la hipocresía, venía descifrando los corazones de los hombres. Quizás todos decían, uy, Jesús no lo invitemos acá a esta cena. Iba allí a generar quizás polémica y demás. Yo me preguntaba, ¿qué pensaría, Señor, si en algún momento nosotros lo invitáramos a nuestra casa y Él se sentara en nuestra mesa? ¿Qué diría? ¿Qué diría el Señor Jesús de nosotros, de nuestros actos? Es algo en lo que quizás me gustaría que reflexionáramos. El Señor nos muestra que no hay un hombre más rebelde, mis hermanos, que aquel que quiere rechazar el plan de salvación, el que rechaza la invitación a la vida eterna, el que rechaza esa gran invitación a ese gran plan de salvación. En realidad es que cierra su corazón al reino y asimismo también se cierran las puertas de ese gran banquete. No están abiertas ya las puertas del banquete, mis hermanos. La gracia para estos hombres quizás había terminado. Iban a estar fuera de la presencia de Dios. No hay nada peor que uno estar fuera de la presencia del Señor. En realidad, Cristo vino a suplir todo. Por eso decía que el hombre que organizó este gran banquete lo pagó todo. Envió a su Hijo. Ahora nosotros podemos regocijarnos. Nosotros, hermanos, podemos estar en el banquete. Nosotros no estamos de funeral, mis hermanos. Nosotros estamos gozosos, llenos de alegría, llenos de vida eterna. Nosotros somos los que hemos tomado el lugar de aquellos hombres que rechazaron al Señor. Damos gracias a Dios por esto. ¿Que lo merecíamos? No, mis hermanos. Pecadores. No lo merecíamos. Pero gracias al Señor que pudimos responder a esta invitación. Gracias a Dios que Él fue el que nos ayudó. Porque quizás nosotros en algún momento no queríamos nada con Dios. Éramos los que estábamos rechazándole constantemente. ¿Cuál es tu excusa? ¿No logras tiempo para no logras tiempo para venir a Jesús? Debemos saber que nuestra vida debe girar en torno a Cristo y no a nuestras agendas ocupadas. Tú que vives posponiendo el acercarte a Cristo con diversas excusas,
Deja de justificarte y acepta la invitación. Mira cuánto amor de Dios, quien entregó a su Hijo por ti, para que tengas vida eterna, para que tengas gozo, para que disfrutes del Señor. Ahora, cuidado con la devoción hacia lo que Dios nos da. Olvidarnos de Dios puede traernos malas consecuencias. Esa bendición que Dios nos ha dado, mis hermanos, recordemos que proviene de Dios y que el primer lugar es para el Señor. El primer lugar se lo debemos dar al Señor. Y joven, tú que dices andar con Cristo y tu vida es todo lo contrario a lo que dices ser, déjate de excusas. El Señor quiere cenar contigo y proveerte abundante gracia para vencer. No convirtamos nuestra bendición en maldición, mis hermanos. No hagamos de nuestras bendiciones ídolos. Miren que no solamente eran pecados escandalosos, hermano. Era lo esencial de la vida, el trabajar, el ocuparse de la familia, el comprar sus bienes. Pero mire cómo esto puede llegarse a tornar pecaminoso cuando abandonamos al Señor. ¿Usted ha pensado quizás en alguien que está tan involucrado en su trabajo que no tiene tiempo para venir al Señor? ¿Usted ha pensado quizás en alguien que está tan involucrado con su familia que no quiere todavía saber nada del Señor? Quizás alguien que tiene muchos terrenos, muchas propiedades y está tan ocupado en esto que no hay tiempo para venir al Señor. Pienso que quizás a esas personas es a las que debemos ir a hablarles, a esas personas a decirles, es que es curioso, hermanos, porque cuando uno se sienta quizás en una oficina, como a veces me pasa a mí, y al ver mis compañeros tan metidos en su trabajo, dando más de 8 horas diarias, uno dice, no están haciendo nada malo, están trabajando, pero esos son los que se están perdiendo. Tristemente, cosas que parecen tan inocentes. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra, mis hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú nos has provisto de un gran banquete, Señor. Gracias porque todo lo has preparado para nosotros. Tenemos salvación y no es por nuestros propios méritos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, quien se dio enteramente por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tú tratas con nuestro corazón cuando nos excusamos, Señor. Cuando quizás nuestras excusas carecen de honradez. Perdónanos, Señor, por esto. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias porque ahora tú has traído gozo, Señor, cuando estábamos enlutados. Gracias porque tú has cambiado nuestro fracaso, Señor. Nos has dado victoria, nos has ayudado a vencer. Señor, y mi petición es que nos ayudes, que traigas un arrepentimiento genuino a nosotros, Señor. Si en algún momento te hemos ofendido al rechazarte, si en algún momento te hemos ofendido en nuestra manera de actuar, Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos, por favor, a conocerte más, ayúdanos a tener más intimidad contigo, Señor. Padre, aún si quizás hemos tropezado, Señor, ayúdanos a levantarnos, Señor. Si nuestros ojos han sido oscurecidos, Señor, que tú nos ayudes a ver, Señor. Padre, que si aún nuestros corazones se han endurecido, Señor, que seas tú ablandándolos y poniéndonos un corazón de carne, Señor, para escuchar tu palabra. No dejes que seamos como estas personas rebeldes, Señor, que desprecian el Evangelio, que desprecian esta gran invitación. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.